Yo la prédica la titulé ¿Qué pueden proteger unas alas? ¿Qué pueden proteger unas alas? Y quiero ir directamente a un salmo bien hermoso y bien bonito, que es el Salmo 91. Y dice así, y esta palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este salmo es un salmo que ofrece seguridad. Es un salmo hermoso que ofrece protección divina. Pero ofrece protección divina solamente a aquellos que se entregan en espíritu y en verdad, que se entregan a la voluntad perfecta y se entregan a la protección del Todopoderoso. ¿Cuánto pueden cubrir unas plumas? Las plumas de una gallina. ¿Sí? Como acabamos de leer en el versículo, dice que Él nos va a cubrir con sus plumas. Es decir, que Dios está tomando una posición como de una ave, como de una gallina que cubre a sus polluelos. Y le preguntaron en una ocasión a un granjero que qué factibilidad o qué posibilidad tenían las plumas de proteger. Y el granjero respondió lo siguiente, que en una ocasión hubo un incendio en uno de los graneros de unos granjeros vecinos. Y durante el incendio, lleno de gallinas y sus gallinas con sus respectivos polluelos, se provocó de alguna manera un incendio. Y las gallinas, dice este granjero, que si las gallinas no pueden salir con sus crías completas, que no se le quede ni uno solo, la gallina por naturaleza se queda y abre sus alas y cubre a sus polluelos. La gallina por naturaleza tiene una característica de protección exquisita. La gallina por naturaleza tiene un instinto maternal que cubre a su polluelo. Y Dios tomó sabiamente el ejemplo de una gallina que cubre a sus polluelos, porque tú y yo conocemos a alguien poderoso, lleno de amor, que nos cubre como sus alas, como de una gallina, y cubre y protege a cada uno de sus hijos. Ahora, aquí hay algo bien importante que debemos observar en este versículo que les acabo de leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Aquí hay 4 palabras importantes que tú y yo debemos analizar. Y esta palabra es Altísimo, es Omnipotente, es Jehová y es mi Dios. ¿Qué significa la palabra Altísimo? ¿Por qué el Salmo 91? ¿Por qué David hace referencia a esta palabra, al Altísimo? Al Altísimo significa y nos enseña y nos revela que Él es mayor que cualquier amenaza que podamos tú y yo enfrentar. Que Él es superior, que Él puede cubrir, que Él puede satisfacer, que Él nos puede sacar de cualquier amenaza que tú y yo, como hijos de Dios, podemos enfrentar en un momento dado. Omnipotente. Omnipotente recalca el poder absoluto que tiene Dios para enfrentar y para destruir a cualquier enemigo. Cuando tú y yo tenemos situaciones, tribulaciones que el enemigo provoca en nuestra vida,
tú y yo tenemos que entender que tenemos a un Dios omnipotente, un Dios que tiene el poder suficiente, mucho más allá de cualquier entendimiento, mucho más allá, es más poderoso que el mismo diablo. Jehová, ¿qué significa la palabra Jehová? ¿Por qué David menciona el nombre de Jehová en este salmo? Porque él nos asegura a cada creyente que su presencia estará con nosotros. Jehová significa que cada creyente estará con la seguridad de que la presencia de Dios estará contigo y estará conmigo. Jehová estará contigo en la presencia de cualquier situación. Dios siempre va a estar contigo, ayudándote, protegiéndote, siempre y cuando tú y yo se lo permitamos. Siempre y cuando tú y yo le dejemos. Porque hay algo que tú y yo tenemos que entender, que Dios siempre va a esperar tu autorización. Dios siempre va a esperar el que tú le llames, que tú le busques. Ahora, aquí la palabra mi Dios, no habla Dios, sino mi Dios. ¿Qué representa la frase mi Dios? Expresa que la verdad de Jesús, de que Jesús ha optado para tener un trato íntimo contigo y conmigo. Cuando tú clamas mi Dios, quiere decir que Dios es mío, Dios me pertenece, yo le pertenezco a Dios. Hay un pacto de intimidad, de mío, de intimidad. Y eso solamente se logra cuando hay una comunión con nuestro Padre Celestial. Pero yo quiero decirte algo que aparece en la Biblia y que lo dijo Jesús y que es de suma preocupación. Y está en Mateo 23:37 y dice así, escucha bien: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jesús tendría aproximadamente 31, 32 años de edad cuando él dijo esta frase: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntarlos, reunirlos, ponerlos todos adentro del redil, como la gallina cubre a su polluelo? Cuando la gallina junta los polluelos debajo de las alas, así que la gallina abre las alas y cubre con sus alas a su pluma a todos sus polluelos. Y dice la Biblia que algunos no quisieron. En el año 70, si tú buscas un libro de historia universal, en cualquier libro de historia universal, puedes buscar que en la historia de Roma, el emperador Tito fue y quemó e incendió a Jerusalén, donde decenas de miles murieron de hambre porque estuvieron atrapados, y otras docenas y miles de judíos murieron por la espada de los soldados. Estos que pasaron hambre se salvaron de haber sido quemados, pero muchos fueron muertos porque murieron quemados, otros murieron de hambre porque no tenían dónde comer, y otros fueron asesinados por los soldados romanos. Esta fue la misma época donde el templo de Jerusalén fue destruido. Y Jesús, esto fue en el año 70 después de Cristo, 40 años antes, Jesús había dicho esta frase, había profetizado eso. Y el problema de nosotros, los seres humanos, es que la Biblia siempre nos habla una palabra. Y como vemos que las cosas no ocurren en un momento dado, nos confiamos. Decimos, esta es pura mentira, esta es pura bulla, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y de repente pasó. 40 años más tarde pasó. Porque Dios siempre espera que el pueblo reaccione, Dios siempre espera que el pueblo se arrepienta. Y llega un momento en que Jesús ya no puede hacer más nada, porque es como cuando lo que le ocurre a la gallina. La gallina
en el momento del incendio, la gallina cacarea. Y el sonido de que cuando la gallina cacarea es un llamado de atención, es un llamado de advertencia, es un llamado de peligro, donde la gallina le transmite un mensaje a sus polluelos: acérquense a mí, que yo los voy a proteger, que yo los voy a cuidar, porque viene el peligro, viene el incendio, donde muchos pueden morir. Y aquel polluelo que es obediente, aquel polluelo que presta atención al llamado, al aviso, al warning que la gallina le está llamando, viene el polluelo y corre a cubrirse y a meterse debajo del abrigo, de las alas, de las plumas de esa gallina. Pero hay muchos polluelos y hoy en día tú y yo nos asemejamos a estos polluelos. Hoy en día hay muchas personas que no prestan atención al llamado de Dios. Dios representa esa gallina. El poder de protección y de amor representan las alas de esa gallina. Y muchas veces tú y yo obviamos ese llamado de Dios. Pero ¿cuándo me llama Dios? Dios siempre te llama, Dios siempre te advierte a través de la palabra, a través de las prédicas, a través de una alabanza. Dios siempre te va a dar un mensaje en forma de cántico, en forma de sueño, en forma de revelación de la palabra. Dios constantemente nos está hablando, Dios constantemente te está enseñando, Dios constantemente te está mostrando el camino incorrecto por el cual tú estás caminando, en el cual Dios te dice: para, retrocede y toma el camino correcto que yo he preparado para ti. Y el problema de nosotros, los seres humanos, el problema del hombre, es la rebelión. ¿Saben? El granjero en la entrevista le decían que vieron al día, después que el fuego pasó, al día siguiente, que habían los escombros, pudieron ver algunas gallinas calcinadas, pero con sus alas abiertas, protegiendo, y debajo de sus alas pudieron encontrar a muchos polluelos vivos. Una muerte pudo proteger a muchas vidas. Una muerte de Jesús pudo proteger y quiere proteger a miles y millones de personas, solamente reconociendo y aceptando que Él, Jesús, murió por cada uno de nosotros. Entonces el problema de nosotros, de los seres humanos, es la rebelión. No es el que tú robes, no es el que tú mates, no es el que tú digas mentira, porque simplemente esas son las consecuencias del primer hecho. Y el primer hecho es la rebelión. El primer hecho es el no querer la protección, la seguridad, la obediencia que Dios te está pidiendo hoy en día. Y muchas veces los actos, las cosas que nos suceden en nuestras vidas, las tribulaciones que pasan por nuestras vidas, son consecuencias de haberte apartado de la protección del Señor. Has querido experimentar con tu fuerza, has querido experimentar con tu sabiduría, has querido dártela de más vivo, de que todo lo sabes, que sabes más que Dios. Y tarde o temprano, todo aquel que se sale de la cobertura, de la protección, de la dirección de nuestro Padre Celestial, siempre, escúchame bien, siempre va a haber una consecuencia. Así como la hubo con Jerusalén, 40 años después, pero Jesús se los dijo: ¿cuántas veces quise y ustedes no quisieron? ¿Cuántas veces yo les he predicado la palabra y muchos no hacen caso y toman y tienen consecuencias de cosas que han hecho? Yo quiero que tú entiendas algo: todo lo que tú hagas tarde o temprano implica una consecuencia. Tú tienes que saber algo: a Dios no se le escapa ni nada. Si tú no estás bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, si tú no estás bajo las alas de nuestro Padre Celestial, la Biblia dice que si Él que te protege, Él es el mismo que te va a dar la provisión necesaria, Él es el mismo que te va a dar la salud, Él mismo es el que te va a dar tu provisión, la comida, el alimento, el techo. Él es el proveedor de todo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienes tú de salirte debajo de su cobertura? Jesús dijo: ¿cuántas veces quise unirlos
y ustedes no quisieron. ¿Cuántas veces yo he estado predicando la palabra? Y muchas veces los seres humanos no escuchan la palabra que se transmite y hacen lo que les da la gana, y tarde o temprano tienen consecuencias el haberse apartado, no de mí, yo soy un ser humano, yo simplemente soy el transmisor, el que transmite la palabra de Dios. Se alejaron del Señor Jesús, porque yo necesito meterme debajo de las alas. Yo soy el primero que tengo que meterme debajo de las alas. Yo tengo que ser el ejemplo para que ustedes, como son discípulos míos, me sigan y estén debajo de las alas. Entonces, 40 años después, se cumplió la profecía de lo que Jesús había dicho en el mismo lugar, en la misma ciudad de Jerusalén. Ahora bien, hoy en día es más que necesario que tú y yo estemos debajo de la sala de nuestros padres celestiales. Porque es que hay en esos mismos tiempos cuando Jesús habló de Jerusalén, Jesús también habló y dijo que en los postreros tiempos vendrían rumores de guerra, vendrían pestes, vendrían tempestades. Y se están viendo estas señales. Entonces, ¿qué tú estás esperando para ponerte debajo de las alas del abrigo del Omnipotente? ¿Qué tú estás esperando? En Mateo 23, versículo 38 al 39 dice: He aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Yo quiero que le prestes atención a este versículo porque hay mucha revelación. He aquí, vuestra casa os he dejada desierta. No la casa donde tú vives. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo creo que entiendas esto. Cuando Jesús dijo Jerusalén, Jerusalén, mira lo que va a pasar con Jerusalén. Los quise reunir y ustedes no quisieron. Jesús estaba vivo y coleando, estaba ahí rodeado entre ellos, caminaba, comía, hablaba, lo tocaban. Y aún así no le creyeron. Ni los mismos discípulos creían. Ellos de verdad tuvieron la creencia y la revelación quién era Jesús el día en que Él vino ya como un cuerpo resucitado. Entonces, por eso Jesús hace referencia en este versículo que vuestra casa os he dejado desierta, porque no me van a ver más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando Jesús fue crucificado, Jesús fue entregado por los fariseos al imperio romano y fue crucificado. Quiere decir que la presencia del Señor Jesús, la presencia de Dios, se había ido de ese lugar. Él murió, fue crucificado y resucitó. Pero ahora, para que tú y yo o cualquier persona lo pueda ver, lo pueda sentir, pueda escuchar su voz, es necesario ahora que tú vengas, abras tu boca y lo confieses a Él como tu Salvador personal. ¿Por qué? Porque una vez que tú lo confiesas como tu Salvador personal, entonces tu casa, tu espíritu va a ser habitada. Mientras tú no hagas eso, dice la palabra, que tu casa será dejada desierta. Tú, si no tienes a Cristo como tu Salvador personal, tu casa, tu templo está vacía. Está propensa a que cualquier demonio entre y el diablo haga fiesta contigo. Tú necesitas ahora, porque tú no vas a poder ver a Jesús. Tú vas a decir: sí, yo soy hijo de Dios, porque me lo enseñaron en la clase de catecismo. Sí, yo soy hijo de Dios porque me enseñaron por la cultura en mi país que yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Tú vas a ser un hijo de Dios. Tú eres una criatura hecha por Dios. Pero tú vas a ser un hijo de Dios en el momento en que tú le digas: Señor, ven a mi vida. Ven a mi vida.
Y entonces el Espíritu Santo va a empezar a entrar, a morar en tu vida y tu casa va a ser llena, va a ser habitada. Mira lo que dice Marcos 4:41. Dice, pero ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muchos decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el omnipotente, es aquel que es altísimo, es aquel que es poderoso, es aquel que tiene un poder más allá y supernatural y sobrenatural, que abre sus alas porque quiere proveerte protección, quiere proveerte seguridad, quiere proveerte un futuro, quiere proveerte vida. Él murió por ti para que tú tuvieras vida. La gallina en ese granero murió para que sus polluelos tuvieran vida, tuvieran un futuro. La gallina dijo, yo prefiero morir porque al yo morir voy a tener 8 o 10 polluelos que se van a poder reproducir, van a poder multiplicarse. Y por eso es que Jesús se sacrificó, para que tú y yo pudiéramos expandir el reino de Dios, para que tú y yo estuviéramos aquí para enseñar y mostrar las obras, los milagros, los preceptos que nuestro Padre Celestial nos dejó. Ahora te voy a leer el Salmo 91 completo, escúchalo porque es precioso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. El diablo viene a robarte, a matarte y a destruirte. Pero dice la Biblia que Él viene a librarte de la mano del cazador. El cazador tuyo es el diablo. De la peste destructora, así como vino el COVID, van a venir otras enfermedades. Él te va a cubrir de toda peste destructora. Porque ningún COVID ni ninguna enfermedad te va a matar, siempre y cuando tú estés dentro de la cobertura, dentro del plumaje de Dios. Dios activó el día en que tú naciste y Dios es el que decide el día en que tú vas a morir. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Él es tu escudo, Él es tu protección. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Ni de noche debes tener miedo, debes tener pánico, debes tener ansiedad, porque la presencia del Espíritu Santo es la que te va a dar seguridad. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a ti ni a mí llegará. Pueden caer los negocios de al lado y del otro lado, pueden morir los del lado y los del otro lado, pueden haber crisis aquí y allá, pero dice la palabra que a ti ni a mí, siempre y cuando estemos debajo del plumaje de Dios, no nos tocará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Tú y yo vamos a ver las obras y milagros que el Señor va a hacer con nuestras vidas. Wow, Señor, de verdad que valió la pena estar debajo de tu cobertura. Señor, valió la pena estar en tu obediencia, en tus preceptos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo me ayudó a ser obediente, a ser diligente, a tener entendimiento de la palabra y del mensaje y de la enseñanza que tú tenías para conmigo. Gracias, Señor, porque no permitiste que yo me fuera para el mundo. Gracias, Señor, porque cuando tuve las dos opciones de hacer lo bueno y lo malo, opté, Señor, por hacer lo bueno. Aunque lo malo se veía bien provechoso, que iba a ganar mucho dinero, no pensé en las consecuencias, Señor. Gracias por darme humildad. Gracias, Señor, porque supe esperar en tu tiempo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Yo he puesto a Cristo como mi habitación, en mi trabajo, en mis cosas personales, en mi casa, en todo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada,
pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Dios tiene activado para ti ángeles que te van a proteger. El Espíritu Santo va a estar contigo. Mira todas las herramientas que el Señor envía, todas las promesas que el Señor te está enviando en este Salmo 91. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tú y yo no vamos a caer en situaciones por nuestra negligencia. Tú y yo no vamos a cometer errores por falta de entendimiento, porque estuvimos debajo de las alas de nuestro Señor. Jesús dijo: ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces te hablé a través de mi palabra, a través de la Biblia? Puse a Constantino que te predicara una palabra y no le hiciste caso. ¿Cuántas veces quise y tú no escuchaste? Y entonces el polluelito no quiso meterse debajo de las alas, sino que quiso tomar su propia decisión. Y ahí es donde vienen las consecuencias. Tarde o temprano, cuando estás fuera de la cobertura del Señor, tarde o temprano van a haber consecuencias de tus acciones. Nunca vamos a ser más listos que Dios. Nunca vamos a ser más vivos que Dios. Nunca vamos a ser más inteligentes que Dios. Dios se la sabe toda. Dios te dice: quédate aquí, yo te voy a proveer, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. No, yo quiero hacer billete más rápido y de una forma mejor. Yo me voy por aquí. ¿Ok? Es tu decisión. Haz lo que tú quieras. Versículo 12. Estoy en el Salmo 91, versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Le pondré en alto. Dios te va a poner en alto. Dios te va a poner en alto. Dios te tiene aquí cubierto, protegido de las acechanzas del cazador, del enemigo, de la peste, de la tribulación, de la turbulencia. Pero aún así Dios dice que como te quedaste debajo de sus alas, dice, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Yo conocí el nombre de Jesús. Yo estoy tratando en medio de mis defectos y en medio de mis imperfecciones mantenerme debajo de las alas. A veces trato de salirme porque somos de carne y hueso. Caemos en tentación, caemos en equivocaciones, hablamos, pensamos, decimos y tomamos decisiones incorrectas. Pero gracias a Dios que nos damos cuenta a tiempo y podemos volver a meternos debajo de las alas de nuestro Padre Celestial. Y sabes, nunca es tarde para meterte debajo de las alas. Aunque hayas cometido los errores, y todos tus errores en este mundo van a tener consecuencias. Si tú robaste, probablemente vas a ir a la cárcel. Pero aún Dios va a tener misericordia sobre ti. Y Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Pero muchas veces las consecuencias de las acciones en nuestra vida son por nuestra negligencia, son por habernos salido de la cobertura de sus alas. Me invocarás y yo te responderé. Con Él, dice Dios, estaré yo en la angustia. Así tú estés pasando las consecuencias de la tribulación, si tú vuelves tu rostro al Señor, Dios va a estar contigo en la angustia. Y dice que Él te va a librar y Él te va a glorificar. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de favor y de gracia. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Entonces el Salmo 91 es un mensaje profético, es un mensaje de sabiduría, es un mensaje de promesas, donde Él te dice: quédate aquí debajo de mis alas. Porque cuando la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, eso indica que cuando yo me meto debajo de las alas del Señor, yo hago lo que dice la Biblia. La Biblia te dice hasta de la forma cómo tú debes caminar. En la Biblia es un manual de procedimientos que Él escribió, que Él hizo, para que el producto que Él fabricó, que somos tú y yo, entonces cuando tú y yo leemos cómo tú y yo debemos funcionar de acuerdo al fabricante,
entonces nos va a ir bien. Nuestro rendimiento, nuestra producción, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestra provisión, nuestra salud será excelente, será de excelencia, porque siempre vamos a estar debajo de sus alas. Yo he aprendido en todo este tiempo a estar debajo de las alas del Señor, porque hemos pasado tiempos difíciles y hemos pasado tiempos de las épocas de las vacas flacas y las vacas gordas, pero aún así nunca nos hemos salido de las alas de nuestro Padre Celestial. Yo no me he puesto a inventar, yo no me he puesto a tomar un atajo, yo no me he puesto a buscar billetes y hacerme rico de la forma diferente a como Dios lo provee en su palabra. Nosotros hemos aprendido a esperar en el tiempo de Dios, porque hemos aprendido a creer que Él es nuestro proveedor, que Él es quien nos va a levantar. Él te ha prometido aquí que tú le invocas y Él te va a responder. Porque Él dice que Él va a estar contigo en la angustia, Él te va a librar y te va a glorificar. Entonces, si Él, que es mi fabricante, que Él es quien me conoce a la perfección, Él me ha dado todos los dones, todos los talentos, Él me ha dado su palabra para mantenerme debajo de sus alas, no tengo que estar buscando por otro lado. Y como dice la Biblia, Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas tú y yo estaremos seguros. Dice que Él va a enviar ángeles alrededor de ti, que te van a proteger, que si tú le invocas y le respondes, Él va a estar contigo. ¿Qué significa el que habita debajo del abrigo del Altísimo? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense, se lo voy a leer para que ustedes vean los tiempos, los verbos, los tiempos de los verbos. Dice, el que habita, presente, la palabra habita está en presente perfecto. El que habita al abrigo del Altísimo, está en tiempo presente, dice, morará. Ahí está hablando de futuro, está hablando de tu futuro. Entonces, si tú hoy habitas en el abrigo del Altísimo, dice la palabra, que tú entonces vas a morar, vas a vivir bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa bajo la sombra del Omnipotente? Quiere decir de que tú algún día vas a estar viviendo en esas moradas que Él está preparando para ti. Jesús, una vez que resucitó, Él pasó como 40 días aquí en el planeta Tierra con un cuerpo transfigurado. Pero Él dice que iba a venir el Espíritu Santo para suplir nuestras necesidades y que Él se iba a ir a preparar. Él es un ingeniero civil, Él está preparando las moradas, las casas donde tú y yo vamos a vivir, siempre y cuando tú empezaras hoy en el presente a habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es decir, si tú hoy decides empezar a vivir, empezar a pensar, empezar a hablar, empezar a actuar, empezar a hacer todo de acuerdo a la cobertura, a los preceptos, a lo que dice la palabra de Dios, eso significa que tú te estás poniendo debajo de sus alas. Tú le estás siendo obediente, tú le estás siendo fiel. Tú no te vas a poner a inventar. No, yo tengo esta idea. Yo mejor voy a hacer esto, tú sabes, como para ayudar a Dios y acelerar un poco las cosas y sacarle provecho y obtener lo que yo quiero. Pero que tú le consultaste a Dios. Tú le dijiste a Dios que ibas a montar ese negocio. Tú le dijiste a Dios que te ibas a encargar de hacer eso. Pero legalmente eso no se puede hacer, pero lo hiciste. Entonces, tú no estás viviendo hoy debajo de las alas del abrigo del Altísimo. Tú estás haciendo lo que te da la gana, bien apartado de las alas del Altísimo. Entonces, tú tienes que volver a meterte debajo de las alas del Altísimo para que algún día, como dice el versículo, puedas morar bajo la sombra del Omnipotente. Y esto es bien importante, porque hoy en día estamos viviendo unos tiempos bien turbulentos. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, que si tú no estás bien arraigado, si no estás bien cimentado en la palabra de Dios, fácilmente
te puedes confundir y te puedes ir al mundo. Fácilmente te puedes retirar bajo las alas del Omnipotente. Y ahí es donde caemos, donde el Señor dijo, Señor, Señor, muchos me dirán, Señor, Señor. Pero yo les diré, apartaos de mí, que yo no los conozco. Y saben, yo quiero ser bien directo en esta parte. Hay muchos que han venido a nuestra iglesia y han escuchado el mensaje, han recibido a Cristo como su Salvador. Y después de cierto tiempo se han ido. Porque es que creen que con que yo ore por ellos se les va a solucionar la situación, van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Dios no funciona así. Dios tiene que ver en ti un cambio radical en tu vida. Si tú vas a hacer la oración y tú vas a confesar a Cristo como tu Salvador, es porque tú vas a comenzar a seguirle y obedecerle. Dios no es un Dios que tú te puedes burlar de Dios. Tú me puedes engañar a mí, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, si tú vas a recibir a Cristo, tú quieres cambios en tu vida, Dios quiere ver cambios también en tu vida. Dios quiere ver cambios en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, cómo tú actúas en el mundo en que te rodea. ¿Vas a seguir haciendo las cosas incorrectas o vas a empezar a hacer las cosas correctas como Dios manda? Entonces, muchos se han ido, no han vuelto, no han escuchado más palabras y hoy en día están pasando por situaciones difíciles y duras por el hecho de haberse apartado de la mano, de la sombra del Omnipotente. Pero yo quiero decirte que aún, a pesar de eso, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y que con Dios hay nuevas esperanzas. Que Dios hay chance, hay nuevos chances. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino en ti. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en ti. Y Dios quiere decirte en esta mañana que Dios te ama, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere cubrir con tus alas, que Dios quiere activar en ti un futuro maravilloso, no un futuro oscuro, no un futuro de tinieblas, sino un futuro de misericordia, un futuro de gracia, un futuro de luz, un futuro de claridad, un futuro provisorio para ti. Y es el tiempo en que hoy tú entres en la presencia de nuestro Padre Celestial. Hoy es el tiempo en que Dios te dice, ven, que mis alas están abiertas, tienen la capacidad para recibirte a ti y a muchos más, a ti y a tu casa, a ti y tu negocio, a ti y tu trabajo, porque yo te quiero bendecir a ti, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu trabajo, quiero bendecir tu negocio, quiero bendecir todo lo que tú tienes, pero tú y todo lo que tú tienes, tienes que meterlo debajo de las alas de tu Padre Celestial. Con Dios no es a media, con Dios no es a 3/4, con Dios o es todo o es nada. Y es el tiempo y es el momento de creerle a Dios al 100%. Si tú de verdad crees en Dios, tienes que confiar en Él, tienes que rendirte en Él. No, pero que mira lo que se aproxime, no me importa lo que se aproxime, Dios me ha prometido su protección divina. Y la protección divina, dijimos al principio, que el Señor, mira lo que dije al principio, el Señor es altísimo, es omnipotente, Él es Jehová. Y Él es mi Dios, las 4 palabras. Él es altísimo, altísimo que va mucho más allá de cualquier situación. Que Él es omnipotente, que Él es más poderoso que cualquier cosa y cualquier situación. Que Él es mi Dios, que amerita, que Él ha prometido su presencia siempre contigo y conmigo, siempre y cuando tú y yo permanezcamos debajo de sus alas. Y en esta mañana, yo quiero hacerte un llamado, yo quiero hacerte una invitación. Y esta invitación es para que tú empieces hoy a vivir bajo las alas del Omnipotente. Si tú anteriormente habías vivido bajo las alas del Omnipotente y te saliste, hoy la gallina te está cacareando para que sus polluelos vuelvan a las alas de su Padre. El Señor te está hablando, el Señor te está llamando la atención, te está haciendo un warning para que vuelvas a los caminos del Señor, para que te sometas, para que te metas debajo de las alas del Omnipotente, que solamente ahí debajo de sus alas vamos a poder experimentar la seguridad, el amor, la protección que el mundo
no nos puede dar. El mundo te maquilla como una protección que te quiere dar, te la disfraza. Pero una vez que se quita el disfraz, el mundo lo que quiere es destruirte, porque el mundo lo maneja el diablo. Y el diablo ha venido para robarte, para matarte y destruirte. Solamente Jesús es el único que quiere amarte. Jesús es el único que quiere protegerte. Y ese Jesús que te ama, quiere decirte en esta mañana, ven y recíbeme como tu Salvador. Y yo te prometo que te daré protección. Yo te prometo que te daré provisión. Yo te prometo que te daré todo lo que tú quieras de acuerdo a mi perfecta voluntad y de acuerdo a mi tiempo perfecto. Y en esta mañana, Romanos 10:9 dice que si tú confiesas al Señor Jesús como tu Salvador, entonces tú realmente te vas a convertir en un verdadero hijo de Dios. Y entonces, algún día vas a poder morar bajo la sombra del Omnipotente, es decir, en el cielo. Yo quiero hacer una oración, porque la única forma de que tú puedas ir al cielo y la única forma de que tú puedas tener a Jesús como tu Salvador personal, la única manera de que tú puedas activar esa protección divina en tu vida, es que tú confieses al Señor Jesús como tu Salvador. Olvídate de lo que te dijeron cuando estabas chiquito. Olvídate de lo que te dijeron cuando estabas en la escuela. Recibe y escucha lo que dice la Biblia hoy. Y dice, yo voy a hacer la oración, repítela conmigo. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en esa cruz, pero que resucitaste al tercer día. En esta mañana, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Y yo en fe declaro que soy un hijo tuyo, que soy una hija tuya, y que iré al cielo contigo el día en que tú me llamas. Pero activo en esta mañana tu protección, tu sanidad, tu cobertura, tu favor y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero que tú entiendas que si lo hiciste con fe, entonces tú realmente te has convertido en un hijo de Dios. Fíjate tú qué tan sencillo Dios nos pone las cosas. Obedécele. Simplemente confiésame como mi Salvador personal y eso es más que suficiente con fe y con convicción para convertirte en un hijo de Dios. Tú no necesitas hacer ritos, tú no necesitas hacer sacrificios. Romanos 10:9 te lo pone bien facilita la cosa. Así que yo te doy las gracias y yo te felicito y te bendigo. Si tú hiciste esta oración hoy, mañana, cuando la veas en YouTube, yo te quiero felicitar porque tú realmente si hiciste esta oración con fe y con convicción, entonces algún día tú y yo nos vamos a encontrar en la morada de nuestro Padre Celestial. Así que yo te doy gracias y yo te quiero bendecir. Y Señor, yo te doy gracias en esta mañana, yo bendigo a este pueblo tuyo, yo declaro una protección sobrenatural, yo declaro, Señor, que este mensaje toca y penetra en el espíritu, en la mente y en el corazón de cada persona. Y declaro que esta palabra no vuelve vacía, declaro que esta palabra hace énfasis en el mensaje y siembra esa semilla y esa semilla va a brotar y va a germinar y va a dar fruto. En el nombre poderoso de Jesús, recíbelo.